Lucila, estamos con Francisco Paco Olveira, histórico, integrante de la agrupación Opción por los Pobres. Lo primero que te quiero preguntar es, después del Te Deum de ayer, ¿crees que el gobierno de Javier Milei escucha este mensaje, lo escuchó, va a reaccionar de alguna manera? Y después, ¿qué pasa en los barrios también que ustedes tienen tanto territorio? ¿Qué es lo que dicen, qué es lo que cuenta, cómo se vive? Bueno, la verdad que creo que la conmoción fue tan grande en el país cuando esta investigación, que creo que fue Ari Lijalat, sacó a la luz de que hay 5 millones de kilos de alimento guardado en un galpón, que además es una compra del gobierno anterior, pudriéndose. Creo que la conmoción es tan grande porque sabemos que hay hambre en nuestro país. Estamos hablando de hambre en un país que debería dar o que da de comer al mundo entero. La conmoción es tan grande que me parece que algo van a tener que hacer. Ahora, vos le ves la cara a Adorni cuando de una forma cínica habla de que efectivamente está todo eso, pero que no van a dejar que se pudra, como que no pasa absolutamente nada. Bueno, te das cuenta del grado de perversión que tiene este gobierno. Ahora, la realidad es que se está comiendo salteado en nuestros barrios, que era lo segundo que me preguntabas. La gente está cocinando con leña, y me parece que el choque entre tener 5 millones de alimentos y que este gobierno haya comprado un solo kilo de arroz y que la gente la esté pasando tan mal, bueno, creo que se está generando un quilombo demasiado grande como para que el gobierno no haga nada, no por buena voluntad, sino por la presión, bueno, que estamos ejerciendo las organizaciones sociales y que se está ejerciendo de un lugar y de otro. Lucila, Néstor los está escuchando ya, Paco. Padre, yo lo que le quería preguntar era respecto de lo que dijo el presidente de la Nación cuando le preguntaron precisamente por esto de que la gente no llega a fin de mes, y él contestó, bueno, si no llegaran a fin de mes la gente estaría muerta, ¿no? En algún sentido, perdón, valga la redundancia, economicista de la definición, ¿no? Digamos, si no comete, tenés que morir. ¿Cómo lo analiza usted, la respuesta y la situación? Oh, lo analizo con alguien que es un desvergonzado, alguien que no tiene un mínimo de empatía. Todos sabemos que acá lo que se dice morir de hambre, en la Argentina no se muere nadie. Ahora, lo que es pasar hambre es otra cosa, lo que es vivir sin un mínimo de dignidad es otra cosa. Esto que yo decía hace un momento a tu compañero, tener que cocinar con leña porque vos no podés, no tenés la plata para pagar una carga de una garrafa, es algo que clama al cielo. Y la vida no es solamente comer. La vida, no sé, es nuestra orquesta infanto-juvenil, claro, que está herida de muerte porque el área del Ministerio de Cultura que se dedicaba con las organizaciones sociales la cerraron, y tantísimas otras cosas que se cerraron que tenían que ver con la vida de los más pobres. Entonces me parece que sigue la misma línea, ¿no?, de este cinismo, de esta falta de empatía, de compasión en el sentido cristiano del término, que es padecer con el otro, no de pasarnos una manito por encima del hombro. Y esta cuestión de la causa que había empezado a investigarse respecto de los comedores fantasmas, que después sale esta otra causa de la que hablamos nosotros, ¿no?, de la cantidad de alimentos también que están en galpones hace tanto tiempo y no se reparte. ¿Cómo evalúa la acción por parte del gobierno, las políticas que está llevando adelante, dejando o cortando numerosas acciones en nombre de ciertas causas que están en investigación? A ver si lo interpreta, digamos, por el lado de justifican el recortar por esta investigación, o cómo lo interpreta usted todo lo que está pasando. No, a ver, esa causa es una falacia absoluta, y es bueno que la gente que nos ve, que nos escucha, la tenga clara. El gobierno anterior armó un registro nacional de comedores. Un registro nacional de comedores justamente para que hubiera transparencia. Pero vamos a suponer que usted quería poner un comedor, se anotaba en ese registro nacional de comedores.
Después había toda una serie de pasos. Ir a conocer el lugar, ver si estaba en condiciones, ver qué posibilidades había reales de que ahí funcionara un comedor y finalmente podía quedar anotada entre los comedores que recibirían asistencia del Estado Nacional. La denuncia está hecha sobre los preinscriptos en ese Registro Nacional de Comedores, es decir, personas que o a lo mejor tenían un comedor por su cuenta y querían institucionalizarlo, o personas que querían tener un comedor. Es decir, que la denuncia es una falacia total, porque esos comedores o nunca existieron, pero nunca recibieron alimento del Estado, o en algún momento existieron, pero después no lo pudieron mantener, entre otras cosas porque el Estado, por lo que sea, no les dio alimentos. Entonces, esa es la excusa que genera este gobierno para, bueno, no poner un peso, según ellos no hay plata, pero hay plata para lo que quieren, por ejemplo, para ir a un encuentro en España de extrema derecha con nuestros, con nuestros impuestos, con nuestros bolsillos, pero es la excusa que hacen porque ellos no quieren pasar alimentos por medio de las organizaciones sociales porque nos tienen mucho miedo. Para ellos, dar un platito de comida es una cosa, pero una organización social que no solamente se queda con el plato de comida, sino que intentamos organizarnos, formarnos en cooperativas, luchar por nuestros derechos, para ellos eso es un peligro. Ahora, y lo mismo Francisco, que pasa con las personas que tienen... Sí. Ahora, Francisco, usted sabe, y lo sabe bien, porque cuando uno lucha para tratar de que el otro tenga dignidad, ¿no? Bueno, lo importante es que el otro, el fin justifica los medios, digamos, ¿no? Lo importante es que nuestro hermano termine teniendo dignidad, que aquel que no tiene para comer, tenga para comer, que aquel que no tenga una vida digna, tenga una vida digna, que aquel que está subsumido en la pobreza pueda salir de esa condición él y su familia. El fin es este, ¿no? Digo, esto no le cabe duda a nadie. La pregunta que yo le hago es si usted advierte que en realidad en todo el sistema que nosotros tenemos en la República Argentina, vinculado a darle ayuda al pobre, habría que cambiar algo. Mira, sin duda que hay que cambiar mucho. ¿Y qué cambiaría? Sin duda. Porque usted conoce la problemática y usted sabe cómo está armado. Sí, a ver, por ejemplo, a veces se generan en los barrios problemáticas de por qué algunos reciben, no es directamente con la comida, pero por qué algunos reciben el potenciar trabajo, que ahora lo cambiaron a volver al trabajo, y por qué otros no lo reciben. Y dentro de nuestros barrios se genera como una tensión, ¿no? Entre el que tuvo la posibilidad de entrar porque forma parte de una organización social y el que no entró porque, bueno, por lo que sea, aunque también formara parte de la organización social. Por eso las organizaciones sociales también venimos diciendo hace muchísimo tiempo, lo mismo que hay una asignación universal por hijo, universal, es decir, para todos y todas los que tienen hijos a cargo que no están en el mercado formal, tendría que haber un salario básico universal. Los que están fuera del sistema tengan, por el hecho de existir, porque tienen derecho a vivir y a comer, y esto lo dice el Papa Francisco, no solamente para Argentina, sino para el mundo entero, tuviera un ingreso mínimo que le permitiera, si no salir, digamos, de la pobreza, pero por lo menos tener alguna entrada mínima. Digo, esas son cosas que se venían trabajando, pero bueno, con este gobierno no vamos a pensar en ir a mejorar algo. Lo que tenemos que pensar, por lo menos, es que repartan esos 5 millones de alimentos que están dejando pudrir, porque, bueno, porque no importa absolutamente nada la vida de los pobres, lo único que importa para ellos es que cierren las cuentas, teóricamente, con la gente adentro o afuera. Para ellos, que queden afuera no importa. Sí. Me interesa, hacía referencia más allá de la comida, que es
importantísimo desde ya, pero también la contención y los espacios de pertenencia y lo social, digamos, también termina siendo de vital importancia, y hacías referencia a lugares en los que tuvieron que cerrar. Yo recuerdo que muchas veces hacemos móvil con clubes de barrio, por ejemplo, las facturas que hoy le están llegando, ese tipo de espacios. ¿Qué estuviste viendo que estuvo pasando en este último tiempo en los barrios en relación a estos lugares que también son de suma importancia, digo, además de la alimentación? Bueno, todos esos lugares están sin ningún tipo de asistencia. A ver, cuando llegaba el invierno, teníamos programas de asistencia para pasar el invierno, ¿sí? Se llamaba el programa Abrigar. Bueno, yo estoy esperando la mano invisible del mercado, que según Milei en el Luna Park dice que soluciona todo. Estoy esperando a ver si este invierno se acerca y cae alguna frazada de las fuerzas del cielo para que la gente pase un poquito menos de frío, alguna chapa para arreglar un techo. Bueno, esto es en general. Los clubes de barrio, ¿qué está pasando? Lo que recién vos decías, el aumento de la electricidad, el aumento del gas, el aumento del agua, y bueno, hace que vos tengas que no podés atender de la misma manera a todo el mundo y tenés que ir reduciendo las actividades que haces. Y cuando el Estado no está presente, y bueno, claramente las mafias, claramente los dealers, y bueno, va tomando el lugar que el Estado deja directamente o por medio de las organizaciones sociales. Ahora, y eso es lo que también estamos viendo. Ahora, el aumento. Sí. Sí, no. Sí, no, Francisco, no. A ver, puede sonar un poco chicana, pero en realidad es un dato de la realidad, y me parece de que más de una noche usted mirando el techo se lo debe haber preguntado, porque este es un gobierno que no ganó con el voto de los ricos. Este es un gobierno que ganó con el voto de los ricos y con el voto de los pobres. Y me imagino que usted se habrá preguntado más de una vez por qué un pobre votó este gobierno y por qué ese mismo pobre que lo votó, según lo que dicen los encuestadores, no me mira a mí, yo creo que no, pero los encuestadores dicen que sí, ese mismo pobre todavía sigue bancando este gobierno. Esa pregunta, ¿tiene respuesta hoy? Mirá, yo la verdad que en los barrios por donde camino, por donde transito, no veo que haya apoyo a este gobierno, porque el relato tiene un límite, ¿no? El relato tiene un límite. Cuando vos no llegás a fin de mes, y en los barrios estamos hablando ya de que mis vecinos no son pobres, son indigentes, claro, ¿sí? El relato se termina. Mucha angustia es lo que se ve en los barrios. Ahora, claramente el voto sabemos que es complejo, tiene muchas razones. Es cierto que tocó una fibra de nuestra sociedad, donde ya había una inflación muy grande, donde los salarios no iban acompañando a la inflación, donde los jubilados no andaban bien. Ahora, si nos ponemos a comparar, el gobierno anterior, al cual yo precisamente no defendía, no sé, era Fidel Castro comparado con este gobierno. Claro. Pero de alguna manera se fue empollando el huevo a la serpiente. Alguien te dice voy a terminar con la casta, como diciendo con los malos, pero después cuando te das cuenta que la casta sos vos, que clase media no llega a pagar el alquiler, no llega a pagar los impuestos, y que los más pobres no tienen para comer, y bueno, el relato va teniendo un límite. Igual, a ver, hay un 30-35% de nuestra patria que apoyó el golpe de Estado, que apoyó en el 55 la caída de Perón, que si bien el Pato Donald lo vota antes que cualquier gobierno nacional y popular, ¿eh? Tal cual. Así que eso yo tampoco... No, esto está claro, pero me refiero... Me sorprende, el resto. La pregunta, en algún punto también iba dirigida para tratar de saber su interpretación respecto de lo que usted conversa con la gente que hoy está en un grado de pobreza extrema. Entonces, digo, porque se lo ve a Milei como una especie de fenómeno que lo banca mucha gente y mucha gente pobre. Sí. Bueno. Sí, porque es verdad que, y esto lo dice el propio peronismo, ¿no? También digo que es verdad que muchos sectores de los más vulnerables que votaban peronismo en la última elección votaron a Javier Milei, y es objetivo del peronismo, lo dicen muchos de sus dirigentes, de reconquistar esos sectores. Seguro, claro que sí. Bueno, eso es muy sencillo.
si en el gobierno anterior los salarios mínimamente hubieran acompañado la inflación, los jubilados hubieran con lo que reciben acompañado la inflación, bueno, esas cosas seguramente no hubieran pasado. Ahora, vuelvo a lo de antes, ¿no? El relato tiene un límite. Hay gente que igual sigue diciendo, bueno, hay que esperar, porque también cuando te meten en la cabeza de que lo que antes se vivía era una fiesta irreal, que quién va a pagar la fiesta y qué sé yo, bueno, hay gente que se termina creyendo ese relato y algunos siguen diciendo, bueno, hay que darle tiempo. A ver, yo creo que hay que dar tiempo cuando uno ve que hay políticas que pueden servir para el bien de todos y de todas. Está clarísimo que este gobierno no tiene ninguna política que venga para el bien de todos y todas, entre otras cosas porque lo dice el propio Milei. La justicia social es una mierda, el Estado es una organización criminal, entonces si es una organización criminal hay que terminar con ella. Yo hay una cosa que a mí me hace un poco de ruido, Francisco. Hay algo que a mí me hace un poco de ruido dentro de las cosas que usted recién comentaba, y tienen que ver con esta cuestión de la referencia que usted hacía al gobierno anterior y su descontento con el gobierno anterior, que no tomaba el gobierno anterior medidas extremas precisamente por la raíz ideológica que tiene el gobierno anterior, y evidentemente con las herramientas que tenía intentaba cambiar el temporal. Porque si hubiese tomado las mismas medidas para sanear supuestamente o para dejar la inflación más baja, como las tomó este gobierno, hubiesen sido medidas no de un gobierno nacional y popular, sino hubiesen sido medidas de un gobierno de derecha. La pregunta concreta es, ¿usted no cree que algún sector del progresismo y de la izquierda fue extremadamente duro con el gobierno anterior y no está a la altura en este gobierno? A ver, visto hoy las cosas, uno te podría dar un poco la razón. Ahora, yo creo que no es cuestión de qué política económica y qué política socioeconómica toma un gobierno. Cuando este gobierno decidió hacer el impuesto a las grandes fortunas, el gobierno anterior, y bueno, esa era una política que iba hacia un camino, ¿sí? Pero también tuvo la política de decir, bueno, ya no va a haber más IFE, cuando yo creo que tendría que haber habido más IFE. Entonces, el tema es, vos haces una política, porque es mentira, a ver, ¿qué es lo que nos quieren decir los de este gobierno? No quedaba más remedio. Esto era lo único que podíamos hacer para cambiar la situación, esto es lo único que podíamos hacer, porque recibimos el país y si no esto se iba a la miércoles, íbamos a tener 6.000 millones de inflación. Claro. Bueno, la verdad que eso es mentira, eso es mentira. Las cosas se transforman. Néstor, ¿cómo recibió el país? Estoy hablando de Néstor Kirchner. Sí. Y lo transformó, porque si vos querés y enfrentás a los poderosos, podés transformar las cosas. Ahora, está claro, a este gobierno no le interesa ni siquiera repartir los alimentos que necesitan los más pobres. Claro. ¿De qué me van a hablar? ¿De qué me va a hablar esta gente? Realmente son mis enemigos, voy a hacer todo lo posible para que se termine lo antes